Hola, bienvenidos a este vídeo de análisis matemático, en concreto de cálculo vectorial, en el cual vamos a ver los teoremas fundamentales del cálculo vectorial. Este va a ser el esquema que vamos a seguir. Vamos a ver los teoremas fundamentales del cálculo vectorial, vamos a ver el teorema de Green, el teorema de Stokes, el teorema de Gauss y las aplicaciones en electromagnetismo. Obviamente veremos distintos ejemplos para cada uno de esos teoremas. Teorema de Green. Sea una región D perteneciente a R2 y delta de D va a ser su frontera, es decir, el borde de esa región. Además va a estar orientada positivamente. Vamos a ver inmediatamente después de esto en qué consiste esto de la orientación. Y entonces, en este caso, pues se cumple esa expresión de ahí. Es decir, si tenemos un campo bidimensional con dos componentes P y Q, es decir, en R2, pues la integral a lo largo del borde de P diferencial de X más Q diferencial de Y es igual a la integral de superficie de esta expresión de aquí. Obsérvese que el Q y el P están intercambiados los lugares, que muchas veces pues uno se puede equivocar con esto y entonces pues ya saldría mal. Además, este teorema tiene una aplicación al cálculo de áreas. Entonces, si tenemos una frontera de una superficie, pues entonces el área pues será justo pues esta expresión de aquí. Como he dicho antes, es importante tener en cuenta la orientación, estas fronteras y estas superficies, ¿no? Entonces vamos a distinguir un poquito dos casos que son prácticamente el mismo, pero que uno está pues circunscrito a lo que es R2, sería esto de aquí, ¿de acuerdo? Esta sería la superficie en verde, señalado con T, y delta de D pues es esto de aquí, sería el borde. Además está orientado, obsérvese la flecha que indica que es visto desde arriba es antihorario, o sea, en el sentido contrario a las agujas del reloj. Y luego para R3 pues tendremos algo similar, tendremos una superficie que no tiene por qué ser plana, ¿de acuerdo? Está en el espacio y que también tiene una frontera. A su vez, pues esta superficie pues tiene un vector de dirección perpendicular a la misma y la orientación de la frontera, de esa curva que define esa frontera, va a ser también en sentido antihorario respecto a este vector unitario que tenemos señalado aquí. A la hora de aplicar estos teoremas de Green y de Stokes es muy importante tener en cuenta este tipo de orientaciones. Ejemplo. Nos piden calcular el área encerrada por el hipocicloide definido por esa ecuación, ¿no? Usando una parametrización determinada, que es esa de ahí. Y tenemos que utilizarlo entre 0 y 2pi para cubrir toda esa superficie oscura, sombreada, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos utilizar para esto? Podemos utilizar el teorema de Green, en concreto su aplicación al cálculo de áreas. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí no va a ser necesario hacer una integral del área, basta que sea una integral de línea. Una línea a lo largo de pues, esta frontera. Esto es lo que nos está diciendo el teorema de Green. ¿Cuándo es más efectivo utilizar el área o la frontera? Pues depende. Puede ocurrir que nos lo pidan explícitamente, aplica el teorema de Green, o puede ser que incluso, pues a lo mejor, para otro tipo de curvas, etcétera, pues sea más fácil calcular pues, la integral de superficie para calcular el área, que no pues una integral de línea. Pero aquí lo que vamos a hacer es utilizar la integral de línea. Según acabamos de ver, pues este sería el área, un medio pues, de la integral de línea a lo largo de, digamos, este borde y de x diferencial de y menos y diferencial de x. La solución es la siguiente. Básicamente solamente tenemos que hacer un cambio de variable. Entonces, pues ahí donde ponga x diferencial de y menos y diferencial de x, pues ponemos sus valores, ¿no? Tanto en x como en y. Concretamente, esto sería x, según la parametrización que estamos utilizando, esto sería el y, esto es diferencial de y esto es diferencial de x.
Además, este seno al cubo de z, pues lo podemos meter aquí dentro, con lo cual nos quedará seno a la cuarta. Y este coseno al cubo también lo podemos meter aquí, con lo cual nos quedará pues coseno a la cuarta. Además, estos treses pues pueden salir fuera como factor común y nos queda pues 3 medios. Entonces, bueno, pues nos queda esa expresión que tendremos que simplificar, porque así tal cual pues es muy difícil de integrar. Pero conocemos ciertas relaciones trigonométricas que nos pueden ayudar. En este caso, pues está esa de ahí. Podemos utilizar otro tipo de camino, podemos utilizar otro tipo de relaciones trigonométricas. Es importante tener siempre, pues, para este tipo de problemas, una hojita al lado donde pues, estén pues, explícitas pues, todas estas relaciones para el ángulo doble, ángulo mitad, etc. Entonces nos quedará de esta manera. Esa expresión que era tan complicada nos va a quedar más compacta, nos va a quedar de esta forma, pero aún así pues tampoco se puede utilizar de manera directa, no se puede integrar de una forma directa. ¿Qué es lo que hacemos? Utilizar otra expresión trigonométrica, en este caso para el ángulo doble, por eso aparece aquí 2z, ¿de acuerdo? Y este ya sí que es más fácil, podemos sacar este 4 fuera, nos quedará 3 octavos, y esto ya queda seno al cuadrado de 2z, etc. Y luego pues volvemos a aplicar otra expresión trigonométrica y ya nos queda muchísimo más sencillo, nos queda esta expresión de aquí. La idea es siempre ir quitando los cuadrados, cubos, a la cuartas, etcétera y demás. Entonces, pues bueno, pues ya nos queda algo mucho más sencillo, nos queda en función del 4 veces el ángulo, esto es, no deja ser un medio, o sea, son dos integrales, entonces, pues bueno, pues las dividimos en 2 integrales y eso ya nos da 3 octavos de pi. Entonces, la moraleja en este tipo de problemas, normalmente, pues muchas veces se te da en una parametrización de ángulos, puedes utilizar pues estas relaciones trigonométricas. Teorema de Stokes. El enunciado del teorema de Stokes es el siguiente: sea una superficie, esta vez está en el espacio, en concreto pues sería pues esta de aquí, orientada, nada más está orientada positivamente, sería algo de este estilo, y tenemos pues una función que es de 2 variables, de f de x, y sea pues un campo vectorial definido en este espacio. Entonces, si delta de S, que sería esto de aquí, pues denota la frontera, ¿de acuerdo?, orientada, entonces se tiene que el rotacional de F multiplicado escalarmente por la superficie, es decir, esto es una integral de superficie, por eso es doble, es igual a la integral de línea a lo largo de la frontera de F punto diferencial de S. A lo largo de este vídeo estoy utilizando una notación más estricta, más rigurosa, en la cual pues, los campos vectoriales están puestos en negrita, para que se entiendan bien los teoremas. Ejemplo. Nos piden usar el teorema de Stokes para calcular esa integral, en donde C es la intersección del cilindro x al cuadrado más y cuadrado igual a 1 y el plano x más y más z igual a 1. Es decir, es algo de este estilo. Tenemos este cilindro de aquí, ¿de acuerdo? Y tenemos un plano, entonces la intersección de ese plano con respecto al cilindro produce este circuito azul, ¿de acuerdo?, orientado de esta manera, y estos son pues puntos de corte. ¿Cómo podríamos hacer eso? Bueno, pues sería pues bastante fácil, ¿no? Entonces, sustituyendo pues x por coseno de t, el diferencial de x sería menos seno de t diferencial de t, y por seno de t, el diferencial de y sería coseno de t diferencial de t, y como z es igual a 1 menos x menos y, es más, despejando z de aquí, pues nos sale esto, ¿de acuerdo? Pues entonces, pues z sería igual a 1 menos seno de t menos coseno de t, diferencial de z, menos coseno de t, más seno de t, diferencial de t. O sea, un lío. O sea, si metemos todo eso en esa expresión de ahí arriba, nos va a quedar muy difícil, muy complicado, una pesadilla. Entonces, pues vamos a utilizar otra vía. En su lugar, pues lo que vamos a hacer es definir un campo. Y el campo, pues no es nada más que, pues, esta sería la primera componente, esta sería la segunda componente y esta sería la tercera componente. Obviamente ya nos lo han dado relativamente bonito para que se extraiga el campo pues, de una manera pues, sencilla.
Y el rotacional de ese campo sería x cuadrado más y cuadrado hacia la dirección k, o sea, la dirección a lo largo del eje z. Este aspecto es importante. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo vamos a tener que calcular circulaciones y flujos, y cuando tenemos una orientación de este estilo a lo largo de un eje, pues los cálculos van a ser mucho más sencillos. Es más, para este caso, incluso el plano podría ser otro y el resultado sería el mismo, siempre y cuando no sea un plano completamente, digamos, vertical, que entonces no habría corte, no habría intersección, o sería esta infinita y no se podría calcular. Entonces, por Stokes, pues la integral a lo largo de este circuito, ¿de acuerdo?, que es lo que nos están pidiendo, es igual a la integral de superficie del rotacional de f, por la diferencial de S, que es la superficie. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente, que es muy fácil. O sea, la integral de superficie no es nada más que x al cuadrado más y cuadrado, diferencial de x, diferencial de y. Y esto lo podemos poner en polares, ni siquiera son coordenadas cilíndricas, ni siquiera llega a eso, son realmente coordenadas polares. O sea, esta integral tan complicada que nos están pidiendo, en realidad es la integral sobre esta superficie de este círculo de aquí. Esta de aquí. Es más, como he dicho antes, si el plano fuera otro y el corte fuera ligeramente distinto, esto de aquí seguiría siendo lo mismo. Y la integral sería la misma. Podéis hacer la prueba y probar con otros planos y os va a dar lo mismo. Cuando ya pasamos a polares ya se nos simplifica bastante. ¿Por qué? Por Pitágoras, pues x cuadrado más y cuadrado es r al cuadrado. Hay que cambiar las diferenciales para poner las diferenciales del ángulo y del radio, ya nos queda r al cubo y ya pues nos sale trivial pi medios. Entonces, pues esto es una aplicación del teorema de Stokes. A veces pues puede ocurrir que no nos salga a cuenta aplicar Stokes. Eso ya pues depende. O qué lado del teorema de Stokes nos puede resultar más fácil. A lo mejor es más fácil hacer la integral de línea que la integral de superficie y viceversa, quién sabe. Eso ya dependerá de cada caso. Vamos a ver ahora la relación entre los teoremas de Green y Stokes. En realidad son muy similares, ¿verdad? Pues bien, imaginemos que tenemos un campo vectorial que dos componentes, P y Q, en R2, y podemos considerar su rotacional escalar. ¿Y cuál es? El que vimos en otro vídeo, pues sería ese de ahí, a la dirección K en este caso. Entonces, el lado izquierdo del teorema de Stokes nos da lo siguiente, que es eso de ahí. Simplemente es sustituir el rotacional por su expresión como rotacional escalar. Y si miramos al lado derecho, pues esto no es nada más que si explicitamos f en función de sus componentes, pues x diferencial de x más p diferencial de y. Y si lo juntamos, pues obtenemos el teorema de Green. Es más, Green no es nada más que el teorema de Stokes circunscrito a R2, nada más. O sea, como hemos visto, pues queda bastante coherente verlo de esta manera, utilizando el rotacional escalar. Interpretación. En este esquema pues podemos ver una superficie que va a ser un círculo, ¿de acuerdo? Y que va a tener una frontera, que va a ser una circunferencia. Ese círculo lo vamos a llamar SDR y en la frontera delta de SDR. Además hay un punto sobre el cual hay un vector unitario, n, perpendicular o normal a esa superficie, y además vamos a tener un radio determinado. Y vamos a imaginarnos un campo de velocidades. El campo de velocidades se puede aplicar a esto, se puede aplicar a otro tipo de campos, ¿vale? Pero el campo de velocidades nos permite un poco quizás visualizar mejor el efecto de este tipo de teoremas. Tenemos de nuevo pues este círculo con el radio, etc. Entonces el teorema de Stokes nos queda ahora de esa manera. Simplemente hemos puesto en lugar de F hemos puesto V. Y además está en negrita porque es un campo vectorial. Lo que pasa es que es un campo vectorial de velocidades. Son, digamos, objetos que se mueven. Puede ser un fluido ideal, por supuesto. Puede ser, digamos, algo pues como si fuese agua, aire o cosas así. Entonces, pues simplemente es la expresión del teorema de Stokes. Entonces, si consideramos ese punto P y el vector unitario, normal a esa superficie, y un área dada,
A, que es el área de ese círculo. Entonces se puede demostrar, que aquí no lo pongo, que el rotacional de V por el vector normal es igual al límite, cuando R tiende a 0, de 1 partido por el área de esa superficie, por la integral a lo largo de línea, a lo largo de esa frontera, de ese circuito, de esa circunferencia de V diferencial de S. Veamos un poquito qué significa esto. ¿Qué significa concretamente esa V diferencial de S? El término integral de línea de V diferencial de S se denomina a la circulación del campo V alrededor de ese circuito. Será positivo si las velocidades van tangentes a C, en el sentido antihorario, es decir, en este sentido de aquí, ¿de acuerdo? Y será negativo si van en sentido horario, es decir, en este segundo caso. Y nulo si son perpendiculares a la curva, sea en este sentido, sea en el otro. Por tanto, el rotacional de V por N, por esa normal, representa el efecto de giro o rotación del fluido alrededor de N. De ahí viene la palabra rotacional. Esto ya lo vimos un poco en el primer vídeo de cálculo vectorial, en el cual pues, dábamos unas ideas intuitivas de lo que era el rotacional. Aquí lo vemos de una manera un poquito más rigurosa. Entonces, si yo tengo un campo de velocidades V y ahí pues trazo un circuito orientado de esta manera, en este caso, pues si entra tanto como sale, la circulación es cero, ¿de acuerdo? Y, sin embargo, si yo trazo un circuito de tal modo que tengo una circulación de este estilo, pues entonces la circulación en ese caso no es nula. Ahí tiene un valor determinado. Entonces, el producto del rotacional por un vector unitario, o rot de V por N, es igual a la circulación de V por unidad de área en P sobre una superficie ortogonal, o lo que es lo mismo, perpendicular, a ese vector unitario. Es ahora cuando vemos en qué consiste lo que ya sabíamos, el rotacional, ¿no? Pues viene de esta idea un poquito más rigurosa, que es la circulación a lo largo de este circuito. Aplicaciones del teorema de Stokes. Ley de Lenz. La circulación del campo eléctrico alrededor de un circuito C es igual a la variación de flujo magnético a través de la superficie definida por C. Esto es una ley física, ¿de acuerdo? Es una ley natural, es algo que pues, se descubre, está ahí, esto no se inventa ni se deduce matemáticamente. ¿En qué consiste? Pues básicamente consiste en esto. Tengo una espira, este va a ser nuestro circuito, ¿de acuerdo? Y tengo, por ejemplo, pues un imán. Entonces yo muevo el imán, con lo cual el flujo del campo magnético va a variar. Entonces lo que hará será pues, hacer que el campo eléctrico circule por aquí y eso, la circulación de campo eléctrico no deja de ser una corriente eléctrica que detectamos con un galvanómetro, ¿de acuerdo? Si yo no muevo el imán, si yo lo dejo quieto, ahí no hay variación del flujo magnético y por lo tanto no hay circulación del campo eléctrico y por lo tanto no hay corriente eléctrica. Interpretación. Esto es de una manera matemática, pero sigue siendo lo mismo. Yo tengo una superficie a través de la cual pasa un campo magnético. Hay un flujo a través de esa superficie. Y tengo pues una frontera que como siempre la hemos llamado delta ds. Entonces la ley de Faraday nos dice que la circulación del campo eléctrico a lo largo de esa frontera, de ese circuito, ¿de acuerdo?, es igual a la variación con respecto al tiempo del flujo del campo magnético. Esto es una integral doble, esto es de superficie, es el flujo de campo que pasa a través de esa superficie. Por convenio, pues tiene un signo menos. Entonces aplicamos Stokes a un lado. Entonces, esto de aquí no deja de ser, pues bueno, pues en el lenguaje este del diferencial de S, o el circuito C, el de la espira, da igual, o sea, es lo mismo, ¿no? Como llamemos a esa frontera. Pues esto nos va a decir, o nos dice, que esto es el rotacional de E a través de esa superficie, ¿de acuerdo? Y entonces metemos la derivada temporal dentro en el otro lado. O sea, esta derivada que está aquí, pues la metemos hacia adentro. ¿Eso qué es lo que nos va a dar? Pues nos va a dar esto de aquí igual a esto de aquí. Simplemente hemos metido la derivada dentro.
Y hemos utilizado esto que acabamos de deducir. Entonces, claro, aquí lo que puedo hacer es quitar esas integrales dobles, son la misma. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda la forma diferencial o ley de Maxwell-Faraday. Hemos utilizado el teorema de Stokes para explicitar una forma diferencial más abstracta, porque esta es la que se deduce directamente de lo que es la física, pues esta es la forma, digamos, más abstracta de lo que es, digamos, la inducción. Teorema de Gauss. El teorema de Gauss nos dice lo siguiente. Sea W una región elemental simétrica en R3 y sea delta de W la superficie cerrada que la delimita, es decir, la frontera que cubre ese volumen. Entonces, si F es un campo vectorial definido en ese volumen, se cumple que esta integral, que es integral triple, es igual a la integral de superficie. Esto está relacionado con lo que vimos en el primer vídeo de cálculo vectorial sobre la divergencia y cuál era su significado. Entonces ahí mencionamos que tenía que ver más bien con el teorema de Gauss, pues precisamente es ahora cuando lo vemos. ¿Qué es lo que nos está diciendo este teorema? Nos dice que el flujo del campo vectorial hacia afuera de una superficie cerrada es igual a la integral de la divergencia de ese campo sobre el volumen que encierra. De nuevo tenemos dos conexiones geométricas. Una es el volumen, que sería esta parte de aquí, y otra cosa, otro concepto, es la superficie de ese volumen, la superficie que delimita a ese volumen. Y un campo que está, digamos, dentro de ese volumen y que abandona ese volumen, cruza ese volumen a través de la superficie, y cómo es la relación de ese campo en un lado y otro. En este lado, en el lado del volumen, tendremos la divergencia, ¿de acuerdo? Y esto simplemente es una integral de superficie. Para cuando tengamos una simetría muy bonita, muy perfecta, calcular este tipo de integrales será muy fácil, ¿de acuerdo? Cuando tengamos una geometría pues complicada, pues va a ser prácticamente imposible resolverlo analíticamente. Entonces habría que resolverlo pues numéricamente. Ejemplo. Vamos a usar el teorema de Gauss para evaluar la siguiente integral. Esa integral que aparece ahí. En donde W es la bola maciza de radio 1. Estamos hablando de un volumen. Pero delta de W es, ¿qué es? Es la superficie que delimita esa bola, que sería eso de ahí. Podemos llamarlo esfera si queremos. Entonces, para poder utilizar Gauss necesitamos definir un campo F que multiplicado por la normal a la superficie de eso de ahí. Entonces, ¿qué va a ser F sub 1, F sub 2 y F sub 3? Vamos a ver, aquí la ventaja es que tenemos una geometría muy sencilla, una geometría esférica, entonces nos va a ser relativamente fácil deducir ese campo. Normalmente, pues, no suele ser así. Claro está, este problema está pensado para ser resuelto de esta manera. Entonces tenemos un vector normal, que sería x, y z. Entonces, si multiplicamos f por n, ¿cuánto tienen que valer f sub 1, f sub 2 y f sub 3 para que nos dé eso? Para que nos dé, eso es esto de aquí. Esto es fácil. F que valga x, 1, 1, pues ya lo tendríamos. Esa sería en cada una de esas componentes. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Pues muy fácil. La divergencia de eso es que es 1. Simplemente la unidad. Entonces esto dices, claro, yo puedo utilizar el teorema de Gauss y voy a utilizar la parte donde aparece la divergencia, porque la puedo sustituir por un 1. Es decir, que yo parto de esta integral, que es una integral de superficie, en esa superficie tridimensional que envuelve la bola, ¿de acuerdo? Y ahora utilizamos Gauss y dice, no, pero yo no voy a averiguar eso. Lo que hago es uso Gauss, lo traduzco al lenguaje de la divergencia, calculo una integral de volumen y entonces me va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque es simplemente la integral de volumen sobre la unidad, sobre diferencial de V, nada más. Y eso es trivial, porque eso es el volumen de una esfera, 4/3 de pi r al cubo. Sin más. Y además, r al cubo vale... R vale 1, así que R al cubo vale 1. Esto sería 4/3 de pi, así de sencillo.
Vamos a ver cómo se aplica esto al campo magnético, este tipo de concepto del teorema de Gauss, la divergencia, etc. Esta es una de las leyes de Maxwell. Esta ley nos dice que no existen los monopolos magnéticos. Esto no es una ley que se deduzca matemáticamente, es una ley natural, es algo que los físicos en el pasado pues vieron que se cumplía en la naturaleza y lo expresaron de esa manera tan bella, que es la divergencia de B es nula. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que al encerrar un dipolo magnético en una superficie cerrada, no hay entrada o salida neta de flujo magnético. Está ejemplificado en este dibujo. Tenemos un dipolo magnético representado aquí por un imán y tenemos pues una superficie. Hay que imaginarse que esto está en 3D, ¿de acuerdo? Esto no es un circuito, esto es una bola, digamos que lo envuelve. Pero esto lo que nos dice es que da igual cómo consideremos esa superficie. La podemos considerar en cualquier parte y lo que va a ocurrir siempre es que el flujo magnético que entra es igual al flujo magnético que sale. Y bueno, la pregunta que no... pues no, pues si yo pongo aquí, pues lo voy a tener solamente el polo norte. No. Vamos a ver, si yo tengo un imán y lo corto por dos, no voy a tener dos polos norte y sur separados. Lo que voy a tener es dos imanes, cada uno a su vez con polo norte y polo sur. Entonces, independientemente, porque es algo, insisto, de algo de la naturaleza, de cómo conseguiremos esta superficie, siempre va a ocurrir que las líneas que salen son las mismas a las líneas que entran. O sea, el flujo de salida es igual al flujo de entrada de líneas de campo magnético. Y eso lo que nos dice es que no existen los monopolos magnéticos. Se ve además, claro, pues si aplicamos el teorema de Gauss, obviamente. El teorema de Gauss pues, nos dice eso de ahí. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Que vale cero. O sea, la ley natural nos dice, eso es igual a cero. O sea, nos dice esto, que a través de esa superficie, o sea, sería esto de aquí, esto siempre va a ser cero. O sea, van a entrar tantas líneas como las que salen. Eso es lo que nos dice Gauss en el fondo. Campo eléctrico. Esta es otra de las leyes de Maxwell. En este caso es distinto. En este caso existen fuentes y sumideros de campo eléctrico. Entonces, al encerrar una carga en una superficie cerrada, hay flujo neto de campo eléctrico. Aquí en este dibujo es representado como rojo, ¿de acuerdo? Todo lo que es una distribución de carga, que en este caso pues es esférica, vamos a suponer que es esférica, y distintas superficies, una superficie que es azul, una superficie verde y una superficie amarilla. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar pues, el teorema de Gauss y esta ley natural, porque esto, de nuevo, es una ley física, esto no es un teorema matemático, no es algo que se deduzca matemáticamente, es algo que está en la naturaleza. Pero el teorema de Gauss sí que es un teorema, sí que es matemáticas, así que el teorema de Gauss lo podemos aplicar a eso de ahí, que es una ley física. Entonces, si aplicamos el teorema de Gauss a una carga esférica, como es lo representado en rojo, ¿qué es lo que tendremos? Esta es la definición de Gauss, ¿de acuerdo? Pero nos dice la ley física que podemos sustituir la divergencia por la densidad de carga partido por epsilon sub 0. Epsilon sub 0 es una propiedad del vacío y es una constante, ¿no? Entonces, como esto es una constante, la puedo sacar fuera. La ρ no, porque la ρ nos da cómo es la carga. Entonces, dependiendo cómo sea el volumen, pues entonces nos dará cómo es la carga total, ¿no? Entonces la carga total será Q partido por epsilon sub 0. Y entonces, por otro lado, el teorema de Gauss, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que esa integral a través de esa superficie, sea esta superficie o esta amarilla, ¿de acuerdo?, del campo eléctrico, va a ser igual a 4pi recuadrado por E, que sería la intensidad de ese campo. ¿Por qué podemos hacer esto? Esto es muy bonito y precioso, pero solamente lo podemos hacer, ¿por qué? Porque estas superficies son perfectas, son esferas. Entonces, al ser esférico y al ser el campo que sale de esta manera perpendicular, digamos, a cada una de esas esferas, pues es muy fácil calcular, digamos, sobre una superficie, ¿cuánto es la superficie? 4pi recuadrado. Y por E, que es la intensidad de campo, así que ya lo tendríamos, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es juntar un caso y otro.
Entonces, si lo juntamos, 4πr al cuadrado por E es igual a la carga total partido por epsilon son 0. ¿Y eso qué significa? Que el campo eléctrico es 1 partido 4pi epsilon son 0 por la carga total partido por R al cuadrado. Cuando tengamos esta superficie, digamos azul o verde, vamos a tener el mismo resultado, que va a ser este de aquí, para el mismo Q. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando tengamos la superficie amarilla? Pues que este Q ya no va a ser el mismo, va a cambiar, porque la carga encerrada dentro de esa superficie ahora es distinta. De nuevo, esto lo podemos hacer, ¿por qué? Porque es relativamente fácil cuando tenemos un sistema que sea muy simétrico como este. Entonces, el electromagnetismo para situaciones simétricas es sencillo, el electromagnetismo para situaciones que no son simétricas es una pesadilla. Campos conservativos. Para el campo magnético no es conservativo. Según la ley de Maxwell-Ampère, el rotacional del campo magnético es igual a estos dos sumandos, ¿de acuerdo? Entonces, para que fuese nulo, pues no tendría que haber ni corriente ni variación del campo eléctrico, prácticamente no tendría que haber nada. Entonces, pues ese rotacional pues nunca va a ser nulo, a no ser que no exista tal campo. Entonces, pues moraleja, el campo magnético no es conservativo. Pero por otro lado, si nos vamos a la parte, digamos, eléctrica, según la ley de Maxwell-Faraday, pues tenemos que el rotacional de E es igual a la variación del flujo con respecto del tiempo. Entonces, este sí que puede ser cero si no hay variación en el campo magnético o no hay tal campo, simplemente pues no hay campo magnético. ¿Qué caso es eso? Ese es el caso electrostático, solamente tenemos cargas eléctricas, no hay campo magnético. En este caso sí que es conservativo, pero solamente cuando, insisto, es el caso electrostático. Para el campo electrostático y el campo gravitatorio tendremos lo siguiente. Al ser conservativos, ambos, la expresión del campo gravitatorio newtoniano y el campo electrostático es la misma. Lo único que cambia son las constantes. Entonces el campo pues lo podemos simbolizar por una K, que son las constantes que haya, etcétera, las cargas, etcétera, y partido por R al cuadrado. Aquí lo tenemos expresado por este campo vectorial de flechitas que, digamos, en el caso de que sea gravitatorio, pues te mandan hacia adentro, o en el caso de que tengas carga de distinto signo. Entonces, al ser conservativo, lo que ocurrirá es que si yo voy de A a B por este camino, ¿de acuerdo? El trabajo que voy a realizar va a ser el mismo que si voy de A hasta B por este otro camino. Si yo además pues salgo de C, sigo cualquier camino que me dé la gana y vuelvo otra vez a C, pues entonces en ese caso pues no hay tal trabajo, no hay gasto de energía. Además, al ser conservativo, pues el potencial, lo que antes llamábamos G, que ahora vamos a llamar V, pues sería pues menos K partido por R, por esta simetría además esférica. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que al ser conservativo podemos tener trayectorias que no se gaste energía, no se ejerza ningún trabajo. Por ejemplo, imaginemos que vamos en un coche y tenemos que subir una montaña. Vamos a suponer que la termodinámica no se aplica aquí y que el coche es perfecto, que los rozamientos son perfectos, que no hay aire, que no hay fricción, no hay nada, o sea, todo es una maravilla. Si yo salgo de un punto de reposo y subo gastando energía, luego pues aquí pues lo que hago es recuperar esa energía hasta que llego al mismo punto del cual pues hemos partido y también pues terminaríamos en reposo. Este es un dibujo de Escher, es típico suyo. En realidad es un dibujo que representa la violación de las perspectivas, de las líneas paralelas, etc. Es un problema, digamos, geométrico, pero sirve como metáfora para ejemplificar cómo sería un campo gravitatorio que no fuera conservativo, ¿no? De tal modo que si yo salgo de un punto y vuelvo al mismo punto, tendría un gasto de energía, porque lo que haría sería subir todo el tiempo, ¿no? Pues entonces, pues bueno, pues me ha parecido una buena metáfora. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención y un saludo. Adiós.